Entonces, hoy en la clase del 16 de noviembre vamos a empezar a ver, o continuar viendo más bien, mitos y leyendas para repasar los contenidos del examen. ¿Ya? Entonces vamos a ver este Word que ya habíamos visto antes, pero para recordar. Ya. Mitos y leyendas, los dos van juntos siempre porque son historias que buscan explicar alguna cosa que no tenga una explicación. Se parecen también en que los dos han sido transmitidos de generación en generación, que como veíamos ayer se trata principalmente de que a mí me cuentan una historia y yo se la cuento a mis hijos se la cuentan a sus hijos, y así esa historia va pasando y manteniéndose en el tiempo, ya porque la mayoría son historias que han pasado hace muchos años o que se crearon hace muchos años y aún hoy las conocemos, y eso es a partir de que se hicieron tan populares que las fueron pasando de generación en generación, como dice acá. Otra cosa que teníamos en común que vimos ayer era que ninguna tiene un autor conocido, ¿cierto? Las dos son anónimas, entre comillas, ¿ya? No hay una persona que podamos indicar, ya, esta persona escribió esta leyenda o creó esta leyenda, sino que se vuelven parte del conocimiento general de un pueblo o de una civilización, y no podemos identificar quién fue la persona que la creó. De hecho, probablemente se fue creando entre varias personas. Como les decía ayer, si veían una casa embrujada y la Renata dice, oye, parece que escuché un ruido raro, y le cuenta a la Agustina, y la Agustina dice, ah, sí, no, sí, yo también escuché un ruido raro, y además vi como un brillo raro en la ventana. Y así se van contando entre varias personas y se va empezando a crear las leyendas sobre por qué esa casa está abandonada, por ejemplo. ¿Ya? Y que se transmitió oralmente, obviamente, porque al principio, hace muchos años, la mayoría de la gente no sabía escribir. Entonces se contaba la historia solamente a través de la palabra. ¿Ya? Eso es lo que tienen en común mito y leyenda. Pero tienen varias diferencias, como vamos a repasar ahora. ¿Ya? Sí, Agustina, ¿quiere decir algo? Ajá, sí, pero una pregunta, ¿cómo van a saber cuál fue la primera leyenda que se creó? Ah, no creo que se pueda saber. No creo que se pueda saber porque las leyendas, como te digo, forman parte como de la cultura de un pueblo, como que no podemos saber la fecha específica en la que se escribió una leyenda, mucho menos un mito. Renata. Sí, es que esto es otra cosa de lo que escribimos ayer en el colegio, es lo mismo. Es que ayer lo empecé a escribir como desde mi mente, pero es la misma idea. Ya al final es lo mismo. Solamente que acá no puse eso del autor, pero es lo mismo, Bueno, básicamente. tía, Gracias. pero en serio no se puede saber por aproximadamente cuál leyenda se creó primero. No creo que se pueda saber. ¿Posible? No creo, no. ¿Y Yo un no tengo cuento? idea por lo menos. Los cuentos sí, porque si yo escribo un cuento le pongo mi nombre y la fecha probablemente cuando lo escribí y lo publico. Pero los mitos y leyendas son historias muy antiguas, son muy antiguas. ¿Ya? La mayoría, si no me equivoco, son del siglo XX. No, antes yo creo. Sí, Antes, o pero sea, como entre el siglo XIX y XX son las leyendas. las leyendas, claro, puede ser por ahí. Y los mitos son Tengo mucho una, más antiguos, ya de No, cuando, los mitos son del tiempo de los mayas. exacto, ya antes de te- Cristo probablemente se crearon tía, la mayoría de los mitos. ¿y cómo se sabe cuántos años tiene un peluche? Ay, sí que no sé. Ya, entonces, los mitos, ya, lo principal que explican son estas grandes preguntas de la humanidad. Eso yo siempre les trataba de decir, que era parte de una cultura como estas antiguas, como los mayas, los aztecas, los incas, acá los mapuches, los diaguitas, los celtas, ya todas estas primeras culturas, también en Europa, Bueno, acá en los Chile griegos, también. los romanos, sí, acá en Chile también. En todos lados existen los mitos. ¿Por qué? Porque todas estas personas empezaron a observar el mundo, a comunicarse entre ellos, y habían cosas que no entendían cómo pasaban o por qué pasaban, ¿ya? Como fenómenos naturales, ¿cierto? Como terremotos, maremotos, un volcán explotando. También las típicas preguntas que uno se hace, como de dónde venimos, cómo nacimos los seres humanos, por qué somos distintos de los animales, ¿ya? Todas esas preguntas se las estaban haciendo y no tenían una explicación científica, porque no existía todavía mucho la ciencia,
Entonces se empezaron a crear, No existía, así literalmente no existía la ciencia en ese o sea, la entonces. ciencia moderna que uno conoce no, pero ellos igual tenían sus propias tecnologías o cosas que fueron creando en el tiempo, que no se comparan con las de ahora, pues, obviamente. No, pues ellos tenían lo más análogo de lo análogo. Exacto. ¿Ya? Entonces, para responder esas preguntas, generalmente se basaban en los dioses que ellos creían, ya el dios del sol o el dios de los rayos, como es el caso de Zeus, los espíritus de la naturaleza, como es acá en los mapuches, y creían que esos dioses eran los que provocaban estas cosas, ¿ya? Porque eran los dioses los que habían creado el ser humano, o los dioses se enojaban y explotaban un volcán, y ahí se fueron creando esas historias que forman parte en el fondo de su religión, de la religión de cada pueblo, ¿ya? Para ellos eran historias reales, no era como solamente una invención Sí, cualquiera. porque ellos lo creían, lo creían, pero lo creían. Exacto, lo creían de verdad y después, claro, con el tiempo y la ciencia nos fuimos dando cuenta de cómo responder a estas preguntas. Los volcanes tienen que ver con las placas tectónicas Con terremotos, sí, que sale la magma. tectónica, que el magma, todo Exacto, eso. ¿ya? Que si cae un rayo es porque las nubes tocaron y provocaron una descarga Sí. eléctrica, etc. Esas cosas las fuimos aprendiendo con el tiempo, pero estas primeras personas o estas primeras civilizaciones la explicaron a través de los mitos, ¿ya? Por lo tanto, esos son los temas, los personajes de los mitos, como dice acá, generalmente son dioses y héroes, ya personas como más poderosas que las normales, porque estamos hablando de historias muy poderosas, por cierto, o sea, la creación del ser humano o cómo se creó la tierra, ¿ya? Entonces, generalmente los personajes son principalmente dioses y héroes. El lugar y el tiempo decimos que son fantásticos, ya porque solamente podemos imaginarlos, no son lugares que uno pueda conocer, ya. Son lugares antes de que fueran como son ahora, ya. Por ejemplo, si son de la creación del mundo, generalmente son lugares así como, en ese momento había solo oscuridad. En la cristiana, en lo que aparece en la Biblia, por ejemplo, había solo oscuridad y Dios dijo que haya luz y la luz se creó por sí misma, ¿ya? O separó después el cielo del mar, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de lugares no son algo que podamos conocer nosotros, pero sí podemos imaginar un poco según el relato, pero siguen siendo fantásticos, lugares que no podemos imaginar. El tiempo también, porque es como antes de la creación, o antes de que existiera el tiempo, empiezan algunas cosas, ¿ya? Entonces son cosas como muy increíbles, muy fantásticas que cuesta imaginar de repente. Cosas que pasaron antes de la creación del ser humano. ¿Cómo? Son como cosas creadas antes del ser humano. Claro, la mayoría de las cosas que pasan en los mitos pasaron antes de la creación del ser humano, y ahí en medio del mito nos cuentan cuando aparecen los humanos en la historia, ¿ya? Pero la mayoría de las cosas tienen que ver con la creación previa, entonces por eso no podemos como imaginarlos realmente, ¿ya? También dioses, recuerden que los mapuches le llaman espíritus, ya también pueden ser espíritus poderosos, ¿ya? Y ejemplos de esto puede ser la creación del hombre, un mito maya que vimos un videíto una vez, que eran estos dioses que habían creado al hombre primero de madera, no, creo que barro, madera y después de maíz, ¿ya? El de maíz era el que resultó bien. Otro ejemplo de mito siempre es el de Kaikai y Tren Tren Bilú, ¿ya? El de las serpientes que se peleaban y que produjeron los maremotos y terremotos, ¿ya? Esos son ejemplos básicos de mitos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. La Renata parece que se quedó pegada, no sabía si era yo o era Sí, ella. se le ve la pantalla en negro. Pero después lo puede ver en la grabación. A mí también me pasa ahora. No. Ya. Y por otro lado, entonces tenemos las leyendas. Ahí, Renata, ¿ahora me escucha? Sí, Ya. Se había quedado pegada, parece. Ya. Las leyendas, por otra parte, también intentan explicar cosas, pero son mucho más simples o más específicas de un lugar. Como dice acá, de Molina o de Chiloé, de cualquier lugar, pero son historias un poco más
simples, ¿ya? Por ejemplo, puede explicar el inicio de una tradición, como es la vendimia, o alguna característica de un ave, como por qué la loica tiene el pecho rojo, o hay una que se llama tijereta, un ave que tiene la cola así larga y como una tijera, entonces, ¿por qué se llama Yo así? me sé lo de la loca, ¿Ya saben? esa que había un cazador que intentó cazar un pájaro y terminó rebotando y le pegó a él mismo y después la loica y fue a un lago cerca y le echó agua, le echó agua, le echó agua. Bueno, no me la sabía yo también. ¿Y lo rojo del pecho es por la sangre del cazador? ¿O, o no? ¿O porque le había llegado a ella el disparo? No entendí. Se me fue. Se me fue este. Bueno, existen muchas leyendas, ¿ya? Uno a veces las compara con historias de terror, y sí, en muchos casos puede ser, por ejemplo, historias de fantasmas, ¿ya? Porque a veces una casa, como les ponía de ejemplo antes, está embrujada o se ve rara porque está abandonada hace tanto tiempo, y sale esta explicación como un poco de terror, o la de la Llorona, por ejemplo, que hizo la Magda el otro día, su infografía, esa también es una leyenda. Yo me sé la que supongo que es como la más conocida, que ahogó a su hijo en el río. Exacto. ¿Ya? Entonces, la leyenda esa se puede basar incluso en algo real, quizás de verdad, una mujer que se volvió loca y ahogó a su hijo en un río, pero se le agregan estos elementos después como más increíbles o fantásticos, diciendo como que después se volvió un espectro que anda persiguiendo niños para llevárselo, ya buscando a sus hijos, etc. Entonces puede que tenga una base real, pero siempre se le agrega algún elemento un poco más fantástico e increíble. ¿Ya? Entonces pueden ser así cosas medio Puede de que se terror. base en un hecho que de verdad pasó. Por ejemplo, pasó esto, otro, pero pasó en realidad hace muchos años atrás, por ejemplo, en los 1900. Y, por ejemplo, yo tomo esa historia, le agrego un poco más así como de que pasó esto, otro, y que cayeron rayos y toda la cuestión, y ahí como que hace algo así. Exacto, algo así. ¿Ya? Pero como les decía, no es una persona la que inventa la historia, sino que se va dando entre Pero la era conversación. como un ejemplo. Sí, así es. Ya puede haber pasado algo y tratan de explicarlo de cierta forma, o por qué se habrá vuelto loca, quizás veía fantasmas, qué sé yo. ¿Ya? Los duendes son bien parte de las leyendas también. En Chiloé está este tema de la pincoya, que es esta como ser casi sirena que puede provocar que haya más peces o menos peces para los pescadores, ¿ya? O el caleuche, que es este barco fantasma, ¿cierto? Que se supone que anda y hace que se pierdan los bordes de pescadores también. ¿Ya? Tiene mucho que ver con cómo es en la localidad. Por ejemplo, en Chiloé, como es una isla y se dedica mucho a la pesca, varias de sus leyendas tienen que ver con eso, ¿ya? Con el caleuche, Con que se botes, pierden los... fantasma, con otras Claro, cosas así. claro, trata de Después, explicar, y eso está tratando de explicar por qué se pierden los botes, ¿ya? Porque a veces no vuelven, y explican eso a través de un barco fantasma que los atrae y que hace que se hunda, ¿ya? O por qué cuando salimos a pescar ahora no hay pescado, y es porque, no sé, la pincoya se enojó y miró hacia la tierra y provocó que no hubieran más peces en el mar. ¿Ya? Entonces las leyendas explican cosas también, pero no son estas grandes preguntas como los mitos, no son tan antiguos tampoco como los mitos, sino que son cosas de una localidad, de un lugar. ¿Ya? Ya no me sé muchas leyendas de Molina, pero estoy segura que deben haber. Ya lo del salto de la leona también es una leyenda que explica por qué se llama así ese lugar. Seguramente las 7 tazas también deben tener su leyenda. ¿Ya? Entonces, seguro que en Molina hay muchas. De hecho, el próximo año podríamos hacer una investigación respecto a eso. Sería sí, entretenido. el tío Francisco, si no me equivoco, nos dijo una del salto de la leona, no, del pelo de la novia. El velo de la novia. ¿Y ahí qué Sí. había pasado? Que quedó novia así, que no, ya fue hace 2 años. Después lo buscamos. Novio que por ser feliz, no me acuerdo, se tiraron ahí y ahí quedó como así. El velo de la novia. Mira.
Sí, debe haber para todos esos lugares en la cordillera y hay seguramente otras cosas ahí cerca de la ciudad de Molina, además que tienen sus leyendas, las podemos averiguar después. ¿Pero se entiende la diferencia entre leyenda y mito? Sí. Sí. Súper. Ya, bueno, las cosas de los personajes acá es que generalmente aparecen seres humanos y algunos seres fantásticos como fantasmas o duendes. También pueden ser solo de animales, ¿ya? Aquí no lo puse, pero también puede ser de animales como en la explicación de la lógica o de cualquier otro animal y sus características. El lugar y el tiempo son reales o se basan en hechos históricos. Decimos que es un tiempo histórico, porque si bien pasó hace mucho tiempo y quizás no puedo decir justo el año, sé que existía ya la ciudad de Molina o existían ya personas en este lugar. ¿Sí, Agustina? ¿A usted cree que puedo mandar esto al correo? Sí, por supuesto. Ningún problema. ¿Ya? La hoja, los que tiene ahí. Sí, se la voy a mandar. ¿Ya? Y Gracias. ejemplo, cómo se creó el Copihue. Estos ejemplos los puse porque vimos esos videos a principio de año. Ya cómo se había creado el Copihue, que creo que era como una historia de amor, que Sí. no podían estar juntos y después... Sí, entre una mapuche y una española, si no me equivoco. sí, no me acuerdo bien tampoco. Pero yo he leído más de una leyenda del Copihue, porque otra leyenda era como que había un ser como medio maligno que le gustaba hacerle trampas, como un espíritu maligno en los mapuches que le gustaba hacerles trampas y que ponía unas lucecitas en los árboles. Y después cuando se dieron cuenta que hacía trampas, lo habían castigado y habían cambiado esas lucecitas por estas flores para darle un regalo a los seres humanos o algo así. Ya existen varias leyendas de todo, como que tampoco son una verdad así científica, entonces se van cambiando y mutando, depende de quién las cuente. ¿Ya? Oye, por ejemplo, el Juanito Pérez dijo que una historia, un invento, había un zombie. Y yo cuento la misma historia sin el zombie. Claro, dice que no había un zombie, sino que había un hombre lobo, o qué sé yo. Entonces Sí. va cambiando la historia Sí. y mutando de acuerdo a quién la cuente. Exactamente. ¿Ya? Eso sería con mito de leyendas. ¿Les queda alguna duda? No, No, ninguna. No, Súper. Déjenme, voy a No buscar, tiene. mi PowerPoint de poesía para que veamos los puntos de poesía y con eso quedamos en la clase de hoy. ¿Ya? Sí, tía, pero no manda. Pensé que me iba a demorar más en mito y leyenda, así que no lo tenía preparado, pero lo tengo todo por aquí. Su plan B. Sí, mi plan B. Siempre hay que improvisar. Uno como profesor siempre tiene que estar ahí, listo. Ya, voy a... está preparada ahí para Obvio. cualquier cosa. Está preparada para el ataque de versus zombies. Ya voy a pausar la grabación un poquito. Start. Ahora sin haberme demorado ni un solo minuto. Porque tenía todo listo. Vamos Tenía el a ver PowerPoint el tema del abierto. género lírico. ¿Ya? Yo siempre les digo, quizás no lo recuerdan siempre, pero hay 3 géneros, ¿ya? En la literatura. 3 más conocidos, digamos, los más grandes. Ya que un género es como en la música cuando dices como ya, ¿cuál género musical es este? Y dicen, es rock, o es música clásica, o es pop, no sé. Son tipos de literatura, ¿cierto? O sea, de música. Y la literatura también tiene tipos. Una es la narrativa, como los mitos y las leyendas, que cuentan historias. Otra es el dramático, que son las obras de teatro, que era cuando leíamos un personaje cada Eso uno. es drama. Drama, exacto. Y el género lírico, que es el que vamos a repasar ahora, tiene que ver con poemas, rimas y versos. Ya es la poesía. El género lírico es aquel que busca expresar emociones y generalmente se hace a través de poemas. ¿Ya? Entonces sirven para expresar las emociones o pensamientos o lo que está sintiendo una persona. Ya hablo de mi interioridad, de lo que a mí me está pasando adentro. O sea, si yo me enojo, yo puedo escribir algo y me puedo hacer millonario. Claro, o sea, ojalá, pues si eres bueno, no a todos los poetas les va bien. ¿Ya? Bueno, los poemas más antiguos descubiertos tienen hasta 4000 años de antigüedad. Ya imagínense, 2000 años ¿Poema? poemas. ¿Ya? Y eso es importante porque quiere decir que los seres humanos siempre han necesitado de expresar sus emociones o expresar lo que están
sintiendo dentro de sí. Oh, qué ¿Ya? lindo. Uno piensa que quizás, ay, los poemas, ¿quién los va a hacer? Ah, lo hacen solamente los poetas y nadie Sí, los estaba lee. pensando. Pero la verdad, y se ha demostrado históricamente que desde hace mucho, mucho tiempo, que la gente necesita expresarse a través de distintas formas. Ya de hecho hay unos poemas que vamos a ver el próximo año que son de indígenas acá en América Latina, antes, cuando llegaron los españoles, y cuentan a través de sus poemas lo triste que es para ellos la violencia que se cometió ahí. Entonces, imagínense que en momento incluso de esa tensión, ya la gente quería expresarse. Entonces, la ¿Por poesía qué no es que los españoles pues, no andan rodeados por el Atlántico y ahí llegar a Brasil? ¿Cómo? ¿Por qué los españoles, porque el problema de ellos era que tenían que pasar toda la selva amazónica? Pero si llegaron en botes, ¿por qué no se fueron en esos botes por el río Amazonas o por el mar? Ah, pero es que después sí lo hicieron, pero es que al principio no conocían el lugar, pues cuando llegaron pensaban ellos que iban a la India. Ah, Y llegaron a América sin saber que existía, entonces ahí empezaron a explorar y después ya empezaron a tomar otras rutas, pero al principio era lo que es, lo que a la suerte nomás, pues no tenían tampoco tanta experiencia. Entonces por eso llegaban ahí al Amazonas. Pero acá en Es Chile como, tampoco les fue mucho mejor, pues si acá en Chile también teníamos la claro, que cuando cordillera, el llegaron a la Araucanía, hasta desierto, allá no llegaron. y los mapuches que eran muy fuertes. No, ni los mapuches que peleaban a palo. Exacto, que no se rinden nunca, ya son un pueblo muy Los guerrero. mapuches que peleaban a palo los derrotaron. Ajá, Y ellos que tenían pistola. exacto. ¿Ya? Bueno, eso, los poemas entonces existen hace mucho tiempo, por eso son importantes aún hoy. Y hoy día quizás no toda la gente escribe poesía, aunque hay gente todavía que escribe poesía, pero también se expresan a través de canciones, por ejemplo, que es la misma idea. Al final, las canciones es la misma idea, es expresar emociones a través de... Es que ahora para expresarse no se ocupa ni poema ni canción, se ocupa el blog. Sí, pero ese es otro tipo de expresión, ¿ya? Sí. Ese es otro tipo de expresión que tiene que ver más con textos argumentativos que vamos a ver más adelante. Sí, Agustina. ¿y cómo sabéis que un poema tiene 4000 años? Eso lo descubrieron según el material de la hoja, donde lo escribían, a veces lo Lo escribían como descubrí en Sí, pero es que a Google. veces pueden que lo recrean de nuevo. tablilla. No, pero hay gente que es experta en esos estudios. Yo no lo soy, pero hay gente que sí. Así que se sabe que tienen 4000 años. Ya. Entonces un poema uno lo reconoce principalmente por su estructura, por cómo se ve. Uno lo ve y sabe que es un poema porque está escrito en versos. ¿Cierto? Los versos Esto son cada... es así tan gracia, porque esto es como esto, así como que pasó y como que le dan toque así las rosas son así como que... Claro. Pero hay de todo tipo de poemas, esos son los que uno más conoce, pero también hay poemas, por ejemplo, de mucha rabia o de ira, que no son así como, ay, la Te rosa. odio con toda mi alma, te Más voy adelante a vamos a ver más marchar. variedad de poemas, a ver si les gustan. Ya, pero lo importante es que se escriben en verso, y los versos se ven así, son más cortitos que una línea, no se escribe de lado a lado en un cuaderno, sino que tienen cierta cantidad de sílabas para cada poema. ¿Ya? Entonces se escriben en verso, que es cada línea, y esas líneas se hacen conjuntos y se llaman estrofas, ¿cierto? Aquí hay 3 estrofas, por ejemplo, ¿y cuántos versos hay? 4, 5. ¿Cuántos son? 5 No creo. sé. En la primera estrofa hay 5, ¿cierto? ¿Y en la segunda? Creo que en total son 12. Sí, en la segunda hay 4, Segunda. que serían Y 9, y más las 3, última 3. 12, ¿ya? 12 versos en total y 3. Muy bien. Ya. Ahora los poemas, ¿ya? Usan recursos sonoros. Eso quiere decir cosas como que se escuchan, auditivas. ¿Por qué? Porque los poemas solían recitarse, ¿ya? Antes la gente, como les digo también en Mito y Leyenda, no sabía leer y escribir, ¿ya? Eso de la alfabetización, que toda la gente supiera leer y escribir, viene recién. De hecho, todavía si van al campo o quizás ustedes tienen abuelitos que quizás no saben
leer, ¿ya? No es tan general, pero todavía existe gente que no tuvo la oportunidad de ir al colegio mucho, entonces todavía no sabe leer y escribir. Entonces, Mi imagínense, abuelito más que ir a la escuela sobrevivió a dos tsunamis. mira, imagínate. Él cuando fue en el 1960, en el tsunami, estaba trabajando en una isla Mira, qué en medio miedo. del mar. Cuando el tsunami ya estaba a un par de metros, unos 100 metros, tuvo que irse en una lancha con un amigo y subirse por un río que había, Qué miedo. Menos mal que sobrevivió. por 2 centímetros. Mira. Ya, entonces como no se podía leer y escribir poesía, usaban rimas, ¿ya? Para darle sonoridad y así tenía un ritmo que podían seguir y memorizar más fácil. ¿Ya? Entonces, estos recursos sonoros son principalmente rimas. ¿Ya? Las rimas entonces son sonidos que se repiten al final de la última palabra de los versos. Y ahí pueden ser asonantes y consonantes. Esto ya lo hemos visto también, así que yo creo que se acuerdan. Pero para repasar, las rimas asonantes son sonidos que repiten solo las vocales, ya solo las vocales al final de las palabras. Como por ejemplo, primavera y rueca, ya que se repite la E y la A, la E y la A, pero la R y la C son distintas. O niño y vivo, ¿ya? I, O, pero la ñ y la V obviamente son letras distintas. Entonces, asonantes son las que se repiten solo las vocales. Y las rimas consonantes, por otro lado, que son las que tenía el poema que vimos antes, son las que se repite todo, tanto vocales como consonantes. Entonces, danzaremos y seremos, se repite hemos y hemos, y en esperanza y danza se repite también ansa, Ansa. Exacto. ¿Ya? Y esto se repite desde la palabra, desde la sílaba que se marca, el danzaremos, ¿cierto? Ahí está el acento. Y seremos. Ahí tiene que repetirse. ¿Ya? ¿Dudas con esto? No. ¿Ya? Entonces en este poema, si uno ve un poema, tiene que fijarse para ver la rima solamente en la última palabra de cada verso. No importa si aquí dame y dame riman, por ejemplo. ¿Ya? Eso no importa. Lo que importa es que rimen estas últimas letras. Ah, la última. La última, no más. ¿Ya? La última, no pueden ser la primera. No, las otras no tienen importancia para la rima en un poema. La mayoría de los poemas tienen rima, pero no todos. Hay algunos No que tenía no van a tener, importancia. ¿ya? Pero la mayoría sí tiene. Y por último, el último ejemplo que vamos a ver de la parte sonora en un poema es las onomatopeyas, que el nombre es raro, pero es súper fácil. ¿Ya? La onomatopeya. Onomatopeyas. Exacto, onomatopeya. Cuesta pronunciarlo. Sí. ¿Ya? Pero es súper fácil. Es un recurso que se usa. Onomatopeyas. Ahí me salió. Es un recurso que se usa en poesía, pero también a veces uno lo usa en la vida cotidiana, o lo puede usar en los cómics también, que es pasar un sonido a palabras. ¿Ya? Por ejemplo, el tic-tac de un reloj. No es que de verdad haga tic-tac, ¿cierto? Es la forma en la que nosotros lo interpretamos con palabras. O el sonido en explosión, poner boom. O wow, wow, al sonido del ladrido de un perro. Ya los perros no realmente hacen wow, wow, puede ser un ruido mucho distinto, ¿no? Es un sonido. Entonces los gatos no hacen miau. Los gatos tampoco hacen miau necesariamente. Es parecido, ¿cierto? Uno trata de asimilar ese sonido a una No, palabra. pero mi gatita dice Por ejemplo, la mía hace como hace unos ruidos raros, no dice miau. Pero se interpreta de esa forma. O si yo golpeo la mesa o la puerta, uno lo interpreta como toc toc, ¿cierto? Pero es un ruido, no hace una palabra, pero uno lo interpreta de esa forma para poder expresarlo en la poesía o donde yo lo quiero usar. A veces uno dice, ¿sí? Los gatos como que hacen como un bebé. Sí, a veces gritan como un bebé. A mí me asustan a veces porque pienso que es una guagua llorando afuera. ¿Se entiende la onomatopeya?
Sí, se entiende la las onomatopeyas. Onomatopeya, sí. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta materia que vimos ahora? No. Ya, el último concepto es lenguaje figurado. Ya, el lenguaje figurado es, por ejemplo, las onomatopeyas. Es un lenguaje que yo uso para expresar cosas y que no lo puedo interpretar literalmente, que era eso que yo les contaba, por ejemplo, cuando uno dice, te llamé 1000 veces, ¿ya? O te he dicho 1000 veces que Te te llamé calles. 10 veces. Te he dicho 1000 veces que te calles, ¿ya? No es verdad que lo dije 1000 veces, pero quiero decir o expresar que lo dije mucho. Yo ¿Ya? digo cuando dicen, te hablé 1000 veces. ¿Las contaste acaso? Claro. O tengo tanta hambre que me comería un elefante. Ya, nunca me voy a Ya poder me, comer un elefante, compro pero es una unos expresión. me compro unos tickets de África. Es como dije, te esperé como 1000 años. Te esperé 1000 años también, claro. O mi pena es tan grande como el universo. Es una exageración, pues nunca voy a estar tan triste tampoco. Más o menos, pero nunca tanto. Ya, ¿Sabes que entonces, o sea, tiene así como tristeza infinita porque el universo es infinito? claro, eso quiere decir. ¿Ya? Entonces es un tipo de lenguaje figurado, que busca expresar emociones como de una manera más clara, ¿ya? Porque si te digo solamente te esperé mucho rato, como que no suena tan fuerte, o no tan emocionante como te esperé 1000 años, o te estoy esperando desde siempre, no sé, ¿ya? O 2 años, te estoy esperando como 3 años. Claro. Pero Entonces, fueron 3 minutos. ese tipo de lenguaje se usa mucho en poesía, porque la poesía quiere expresar sentimientos, pero también se puede usar en la vida cotidiana, como esto que les decía, si te pedí 1000 veces que te callara, ¿ya? O se conectaron 10.000 alumnos a mi clase. Parece que se conectaron hartos, ¿ya? Que en este caso no es verdad, Mentira, le faltan caletas, sí. Los que se quisieron Le conectar. faltan caletas, sí. hicieron y pudieron, porque habían varios que tenían otras cosas que hacer. Ah, Bien, pero está ocupando el sarcasmo. Solo somos 3 personas, eso solo es somos 3 sarcasmo. alumnos. También, Solo somos 4 estudiantes. Ah, sí, es que el Estefano no lo veo. sí, los mejores Ok. no, me estoy grabando. Maldición. Somos 4 estudiantes. Cuatro Sí, pero estudiantes. Esta es la profesora. Es la estudiante profesora. ya. Eso sería alguna duda. No. No, Ya. Entonces No. hoy día repasamos mitos y leyendas y repasamos poesía. Mati, igual voy a subir la clase porque tú te perdiste la primera parte. ¿Ya? Y mañana ¿Ya? en la clase vamos a repasar biografías y los cuentos clásicos y sus personajes, que es lo que nos falta repasar. Son las dos bastante cortas, así que además que alcanzamos bien. Pero con atención en la clase de mañana, llega la hora, los que se conectan online. ¿Ya? Yo llego siempre a la hora. Sí. ¿Ya? Tú llegas mucho ¿Alguna antes que vez, yo. ¿ya? ¿Alguna vez has visto 2 personas que están enseñando, 2 profesores que están enseñando? ¿Al mismo tiempo? Sí, 2. No. ¿Cómo quién? Como que hubiera Eso está es enseñando para y competencia. después le toca a otro que enseñe. Contratar a un profesor de lenguaje y Ay. proponen el profesor que está y ahí, ya esto 8, aprendan, anótenlo. Y el otro dice, y tienen que como que enseñe Como más. que trabajan en equipo. Por ejemplo, uno escribe y el otro explica. No he tenido esa oportunidad yo de enseñar con un colega. Igual Yo debe ser tampoco. Pero entretenido. así que uno Dije que escriba, van a enseñarse. que escriba todo y mientras el otro explica. O Sí, sea, sería cuando bueno uno tener a alguien que lo explica, escribiera ahí en la pizarra. Ya se va a acabar el tiempo, así que muchas gracias por conectarse. Lo voy a subir y le mando el Word de mitos y leyendas. Ya subo las páginas, que no se lo olvide. Y lo voy a subir al tiro. Chao, cuídense. Gracias por conectarse. Ya, Un tía. abrazo. Nos vemos mañana. Chao. Chao. ah,